este proyecto que ha armado Alicia con Ciro, que es otro terapeuta espectacular, es un poco para llevar el tema de la terapia enfocada en la emoción a diferentes ámbitos. Entonces, es un proyecto lindísimo desde el cómo trabajar con las emociones. Entonces, desde la parte terapéutica y también desde el coaching. Entonces, ahí está Ali metida con Ciro en todo este rollo, y yo me enamoré del proyecto y lo vengo jalando a Marce también. Así que le dije, bueno, tenemos a Alberto que es especialista en el trabajo de las emociones a través del cuerpo, entonces nos parecía lindo poder conversar contigo y que nos cuentes un poquito sobre tu trabajo, sobre cómo tú trabajas desde esta parte emocional a través del cuerpo, que nos cuentes un poquito y nos enriquezcas con todo eso. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que nada, y contarles que hace ya 37 años que trabajo con una metodología que se llama bioenergética. La bioenergética ha sido una metodología creada por Alexander Lowen, a quien tuve el placer de conocer y con quien tuve el placer de trabajar cuando iba a Nueva York a formarme en bioenergética. ¿Y por qué elegí ese abordaje? Porque la sensación que tuve al trabajar desde el cuerpo, todas mis emociones, sentí que era una metodología muy adecuada para poder entenderme y conocerme de una manera muy profunda. Yo venía de hacer distintas terapias verbales y a través de la bioenergética tuve la oportunidad de conocer cómo el cuerpo reacciona frente a los impulsos naturales. Y a partir de ahí entendí que todavía hoy en día no termina de entenderse por qué es tan importante abordar la vida emocional. ¿Y qué entendemos por la vida emocional? ¿Qué diferencias tiene la vida emocional con los sentimientos, por ejemplo? Y yo parto de la base diciendo etimológicamente que la palabra emoción viene literalmente de emotion. E implica externo, hacia afuera, y motion significa movimiento. Entonces, vamos a entender que una emoción es un movimiento exterior de un impulso que se produce en mi cuerpo, o sea, vive algo en mi cuerpo y se traduce y se expresa hacia afuera. Y esta es una definición bastante sencilla, pero muy importante. Las emociones, al expresarse hacia afuera, son muy visibles para los demás. Casi yo diría que la vida emocional, al ser visible hacia los demás, es una práctica pública. De hecho, el otro puede darse cuenta que me emocioné con mucha facilidad a partir de registrar mis gestos corporales. Y si yo tengo una emoción de alegría y me sonrío, es muy notoria. O si hay algo que me emociona en términos de lágrimas, es tremendamente notoria y evidente. Los sentimientos, por el contrario, se producen a partir de la emoción. O sea, es muy interesante entender que primero se produce esa
situación impulsiva que genera una emoción. Y luego, a través del intelecto y del cerebro, se construye un sentimiento. Y el sentimiento es privado. El sentimiento puede incluso no ser expuesto, no mostrarse, se vive internamente y se codifica a través del raciocinio. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el impacto psicológico de las emociones que todavía sigue sin ser totalmente reconocido? Y gracias a los científicos actuales, especialmente a la psiconeuroinmunología, es una palabra un poquito larga, pero bueno, el estudio que ha hecho, empezando por Antonio Damasio, a quien recomiendo muchísimo para leer sobre estos temas. Antonio Damasio escribió un libro sobre Spinoza, que fue quien empezó a hablar de las emociones de una manera muy particular ya hace 500 años atrás. Pero Damasio lo hace desde un lugar absolutamente científico. Y desde ese lugar científico nos explica la importancia que tiene la vida hormonal y cómo funcionan emocionalmente las hormonas en nuestro organismo para generar lo que se llama una homeostasis, que no deja de ser una palabra que significa una armonía o un equilibrio energético para estar en una forma, digamos, armónica, para lograr una armonía. ¿Por qué digo todo esto? Porque siempre se ha dicho de que el ser humano es un ser racional. Y yo digo, a ver, hoy ya no podemos decir eso, ¿no? Porque los humanos somos racionales, a diferencia de el resto de los animales. A ver, nosotros somos básicamente una combinación de emoción y racionalidad. Un equilibrio entre la emoción y la razón. Pero básicamente, en el inicio, somos emocionales. Y esas emociones nos generan una racionalidad consciente y también una racionalidad inconsciente. Ahora, si todo nuestro sistema racional tiene un fundamento emocional, tenemos que tratar de entender hasta dónde es posible conocer nuestras emociones o hasta dónde es posible conocerse a uno mismo a través de las emociones. A mí me pasa trabajando con pacientes que constantemente veo que viene, por ejemplo, una persona y empezamos a trabajar con un abordaje corporal. En el abordaje corporal hay posturas en bioenergética que provocan cierto temblor o cierta vibración o cierta forma, digamos, de tensión para aflojar o ablandar lo que se llama la coraza muscular. ¿Por qué? Porque las corazas musculares que se producen en los músculos bloquean el paso de la energía y nos inhiben en nuestro sentir. Entonces, a partir del abordaje bioenergético, buscamos a través de trabajos o de posturas que el cuerpo empiece a vibrar, que los canales de energía aumenten el calor y ablanden la coraza muscular y surgen de una manera muy espontánea las emociones. Las emociones surgen porque muchas veces han quedado atrapadas en la musculatura. Las emociones, aunque parezca
extraño lo que digo, pueden quedar atrapadas, guardadas y escondidas en el cuerpo. Viven en el cuerpo. Y si no se expresan y no se manifiestan fuera de lo corporal o desde lo corporal, ¿qué pasa con esa energía que queda atrapada dentro del cuerpo? Pues lamentablemente esa energía sigue trabajando dentro del cuerpo y puede generar desde una pequeña contractura hasta una grave enfermedad si esa energía continúa acumulándose día tras día en lo cotidiano. Esas emociones que se acumulan generan lo que hoy se llama estrés emocional. El estrés emocional no deja de ser pura tensión. Tensión que en la musculatura se convierte en dureza. Y en esa tensión o en esa dureza se producen cambios químicos de todo tipo y especialmente cambios hormonales. Entonces yo digo, bueno, si bien existen distintos tipos de emociones, porque hay emociones que son emociones básicas. Llamamos emociones básicas al miedo, a la tristeza, a la ira, pero hay emociones que son mucho más complejas. Emociones complejas que tienen que ver con los celos, con el orgullo, con el resentimiento, con la culpa, con la envidia. Son mucho más complejas y son a veces muy acumulativas y duraderas, porque generan sentimientos y esos sentimientos se guardan dentro del cuerpo y acumulan una tensión que se convierte después muy probablemente en una enfermedad, que puede ser muy grave. No sé si estoy siendo demasiado, si quieren, bueno, luego me harán alguna pregunta si quieren, pero yo continúo con la exposición. Resulta que en un estudio de Harvard, en la universidad, se han hecho seguimientos sobre cuáles son los tipos de consulta médica clínica que hace la gente cuando va a ver un médico clínico. Y el estudio de Harvard dice que entre el 60 y el 90% de las consultas médicas en los médicos clínicos responden a emociones que no están trabajadas ni resueltas y que han generado todo tipo de sintomatología y a veces enfermedades muy serias. Bueno, si decimos que entonces una emoción acumulada genera cambios en las hormonas, en el cortisol, y bueno, en una cantidad de situaciones hormonales que involucran el hipotálamo, involucran distintas partes del cuerpo y por supuesto también a distintas partes del cerebro. Entonces, si esa química se transforma y no se logra una armonía, una homeostasis equilibrada, se va a transformar en algo de un gran desequilibrio. Y en ese desequilibrio nos vamos a encontrar con que el cuerpo pierde su capacidad defensiva natural. Las defensas naturales del cuerpo empiezan a caer, a no sostener esa homeostasis, y es ahí donde el cuerpo, al bajar defensas, se enferma
y produce distintos tipos de sintomatologías. No es fácil lograr una autorregulación. Y este es un tema sumamente importante. Autorregulación. La autorregulación de mi vida emocional es lo que puede permitir que yo lleve una vida sana. Si no tengo autorregulación en mi vida emocional, es muy posible que caiga en situaciones de mucho riesgo, de mucho peligro. Por ejemplo, si yo puedo autorregular mis momentos de tristeza, es muy posible que no necesite caer en una depresión profunda. Pero si yo no regulo mis momentos de tristeza y mis momentos de alegría y paso por distintos extremos emocionales que equilibran mi vida cotidiana, es muy probable que un estilo de vida emocional que se repite y se repite y se repite termine provocando una situación de profunda enfermedad. Hablo de la depresión, pero puedo hablar de cualquier otra situación emocional. Si una persona, por ejemplo, se desborda en su ira constantemente porque no tiene cómo regular su ira desenfrenada, es muy posible que ese desborde de ira constante o reiterado le provoque desde un problema cardíaco hasta un pico de alta presión, un derrame, un ACV. O sea, puedo tomar cualquier tipo de situación mal regulada en términos emocionales y entender que eso va a provocar distinto tipo de sintomatología y distintas enfermedades. Con lo cual, fíjense la importancia que tiene conocer las emociones que viven en mi cuerpo y no solo conocerlas, sino cómo regularlas, porque si no las conozco, no las voy a poder regular. Y si no tengo autorregulación, voy a correr muchos riesgos. Con lo cual, tengo que trabajar dentro de un proceso terapéutico. Y cuando llamo trabajar dentro de un proceso terapéutico, no me refiero solamente a hacer terapia de manera tradicional, sino que todos los médicos clínicos deberían entender que hay un proceso terapéutico que genera el desequilibrio o la desregulación. Y darle mucha más importancia a lo que yo llamo, o lo que se llama, las emociones tóxicas. Las emociones tóxicas son indudablemente generadoras de un desequilibrio, de una desregulación, de un distrés, que ya no es simplemente un estrés emocional, un distrés en esas emociones tóxicas, donde la salud de un ser humano corre muchísimo riesgo. Con lo cual, cuando se hace una historia clínica, ya sea en un proceso de terapia verbal o en un proceso de estudios clínicos, hay que hacer mucho hincapié en cuál es la vida emocional de la persona y saber hacer una
investigación, aunque sea mínima, sobre cuáles son las disfunciones emocionales que vive esa persona. Y muchas veces, para entender ciertas sintomatologías o patologías, a ver, voy a dar un ejemplo típico de una persona que vino a verme diciéndome que hace 3 años que tiene problemas estomacales de todo tipo, cólicos, diarreas, disfunciones en términos gastrointestinales. Pero yo obviamente lo primero que le pregunto es ¿qué dicen los médicos clínicos? Y me dicen, hace 3 años que estoy haciendo todo tipo de estudios y no me encuentran nada. Me dicen, usted no tiene nada. Y yo le digo, sí, pero los síntomas los tengo. Tengo cólicos, tengo dolores intensos, sí, pero le dicen, orgánicamente, fisiológicamente, no encontramos ninguna situación que lo justifique. Ok. Ocurre que así como decimos que tenemos un cerebro en la cabeza, hay un segundo cerebro en nuestro vientre. Y ahora se está hablando, curiosamente, de un tercer cerebro en el corazón. Lo digo porque esto es algo que he leído hace muy poco. Con lo cual no podemos dejar de lado que vivimos con distintos tipos de cerebros que deberían estar también equilibrados y conectados de una manera armónica. El tema es que hay muchas personas que en el cerebro que hay en los intestinos, muchas veces cualquier cosa que les produce un malestar en la relación vincular, en este caso, la persona que vino a verme, me hablaba que su convivencia con un hermano generaba todos los días todo tipo de discusiones y generaba también un malestar muy, muy notorio en la vida del grupo familiar. Al, Y una pregunta, ¿y cómo buscar el regular, ¿no? ¿Cómo se podría equilibrar esa parte, ¿no? Porque, o sea, el concepto está bueno, pero ¿cómo se puede hacer? O llegar por lo menos a lo más parecido a una autorregulación emocional. Una cosita que agrego ahí, querido Alberto y Caro, esto también es una inquietud, estoy parado en el mismo lugar porque la regulación a veces se malinterpreta en los seres humanos. ¿Cómo lo interpretas tú el concepto de regular? Porque todo el mundo habla del controlar, me controlo, me restringo, y no es eso tal vez lo que estás queriendo decir. Me encantaría entender ese concepto de regular, ¿no? bien, voy a dar un ejemplo continuando con esta persona que yo atendía. A esta persona yo le dije que teníamos que trabajar con una regulación de sus vivencias tan dolorosas frente a la relación familiar. Y la regulación la hicimos a través de ejercicios de descarga. Los ejercicios de descarga, que no es justamente reprimir lo que estoy sintiendo, sino expresarlo de una manera adecuada, controlada y al mismo tiempo cuidada por un profesional, en este caso cuidada por mí. Yo le pedí a esta persona que se acostara en un colchón que yo tengo en mi consultorio y que hiciera un trabajo que llamamos kicking, que es un pataleo, un trabajo muy, muy claramente estipulado desde la bioenergética para sacar toda la potencia energética de una manera cuidadosa
que no lastima a nadie, que pueda expresarlo a través del cuerpo, de los brazos, de las piernas y especialmente de la voz. Y entonces, durante un tiempo considerable, hicimos un tratamiento de regulación donde ella podía expresar a través de la palabra y a través de las acciones corporales su descarga y no guardar en sus intestinos todo lo que le estaba haciendo daño. Entonces yo respondo, esta es una metodología posible. Es una metodología que lo que busca es regular la expresividad que no sabía esta persona cómo lograrla con sus propios medios. Con lo cual, yo le propuse esta forma y hay distintas otras, por supuesto, y la mayoría de estas regulaciones requieren un abordaje corporal. En algunos casos, le he dicho a algunos pacientes que hagan un deporte como la natación, depende de la situación que se trate, pero en otros les pido que empiecen a hacer un deporte como kickboxing, donde la descarga, de una manera, insisto, cuidadosa, tenga que ver con algo mucho más agresivo, más violento. A ver, las personas que no expresan lo que sus emociones van sintiendo, insisto, como empecé en esta charla que yo decía que la emoción es un movimiento hacia afuera, una expresión de lo que mis impulsos demandan. Si yo no expreso lo que mis impulsos demandan, en algún momento esa energía me va a jugar en contra y me va a enfermar. Y ahí hay una pregunta, porque a veces hay personas que son tremendamente racionales y que llevarles a vivir esta experiencia de conectarse con el cuerpo y con las emociones no es fácil. ¿Cómo abordas tú ese tipo de personas como para que puedan permitirse? Porque yo creo que va un tema desde este control que hemos aprendido también, ¿no? Bueno, lo primero que le digo a una persona muy racional es que me cuente cómo son los síntomas de su cuerpo. O sea, la llevo delicadamente a que me cuente cómo es la vida corporal. Y muchas veces me lo cuenta en tercera persona. Bueno, a ver, a mi cuerpo le pasa tal cosa, como si hablara de un envase. Entonces, es muy interesante tratar de entender que mucha gente no se identifica con su cuerpo. Y lo primero que hay que manifestar es que en realidad yo no tengo un cuerpo que es como un Uber que me lleva y me traslada de un lugar a otro. Pero mucha gente lo vive así. Mi cuerpo es un envase que me lleva de acá para allá para que yo pueda accionar. Y yo digo, en realidad lo primero que hay que hacer es desde la palabra tratar de que una persona entienda que no tiene un cuerpo, es un cuerpo. Yo soy mi cuerpo, no tengo un cuerpo, soy mi cuerpo y no lo conozco en detalle. Y por momentos me aparecen impulsos y deseos o fantasías y tengo que aprender a conocerlo. Y aprender a conocerlo es poder manifestar todo lo que siento y todo lo que me aparece. Pero a ver, muchas veces me pasa, no sé si les habrá pasado a ustedes, a mí me pasa muy seguido que de repente las personas muy racionales están haciendo algún ejercicio o alguna postura que yo les pido que hagan con el cuerpo y de repente veo que sus ojos se llenan de lágrimas. Y le pregunto si tiene ganas de llorar. Y la respuesta es no.
de ninguna manera. Pero yo veo tus ojos llenos de lágrimas, no me doy cuenta. Hay tal disociación con la vida emocional en las personas racionales que es lo más difícil y complicado de abordar. Ahora, aclaremos algo. Todas las personas viven emociones, pero no significa que las registren. Entonces, una cosa es vivir una emoción y otra cosa es negarla y no registrarla, aunque la esté viviendo. Con lo cual, por supuesto que la tarea es mucho más difícil a veces con personas muy, muy racionales y muy negadoras de su cuerpo y de su sentir. Si no sienten, no es que en realidad no haya ningún tipo de sentimiento, es que no registran lo que sienten. Hay personas que no registran ni siquiera el frío o el hambre. Y no significa que ese organismo no necesite abrigarse o no necesite alimento. Es que no lo registran. Y yo digo, bueno, es una tarea mucho más complicada, mucho más difícil a veces. Es mucho más fácil trabajar con las personas que tienen un gran registro de sus emociones y de sus sentimientos. Y ahí me surge otra pregunta, ¿no? Y recordando un poco cuando yo hice terapia contigo, que me hiciste hacer el ejercicio de golpear, que recuerdo que llegó un rato donde te dije, ya no más, ¿no? Y ahí aparece como que otra emoción que me imagino que hay un miedo ahí. ¿Cómo lo haces? ¿Ahí empiezas a trabajar ese miedo o cómo trabajas en esos espacios? Porque claro, los ejercicios a veces pueden ser muy confrontativos con uno mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas esas situaciones? Lo primero que te puedo responder es que lo manejo con la mayor delicadeza que pueda. O sea, especialmente cuando se trata de ejercicios que van a mostrar una descarga agresiva, lo primero que yo trato de hacer es establecer una buena relación con la persona o lo que se llama una relación de confianza o lo que técnicamente llamamos una transferencia positiva en términos psicológicos. Porque si no hay una relación de confianza, esa persona no va a entregarse al trabajo. Con lo cual, mi respuesta es, yo voy a intentar amorosamente, delicadamente, llevar a esa persona a que pueda expresar lo que tiene guardado. Pero esa relación amorosa y delicada a veces lleva mucho tiempo. No se logra en un primer encuentro o en un primer mes de trabajo. ¿Por qué? Porque hay personas que son muy desconfiadas y muy temerosas, incluso muy paranoicas. Y entonces hay que tener muchísimo cuidado. Es decir, no es una cuestión de usar la metodología como dice el librito. No, no, no. Lo más importante es el vínculo con el ser humano. El vínculo es lo que va a establecer una emocionalidad basada en la confianza. Y a partir de esa vida confiable en la relación paciente-terapeuta, es posible llegar lejos, muy lejos, hacia profundidades no conocidas. Qué lindo. Gracias, qué importante esa parte del vínculo también con el terapeuta. Sí, porque si no, si, digamos,
para mí lo más valioso es entender la importancia que tiene básicamente el vínculo con el otro. Y en ese vínculo tiene que haber una relación de mucha confianza. Y para lograr una relación de mucha confianza, y a veces es muy breve, a veces hay una persona que me otorga rápidamente una autoridad como para confiar en lo que yo le voy sugiriendo, y a veces no. Y a veces hay lo que se llama una transferencia negativa y la persona me está chocando y me está pinchando y hasta dónde confío en ti y hasta dónde lo que me propones. Y yo, en ese sentido, voy con mucho cuidado. ¿Por qué? Y porque evidentemente si una persona es muy desconfiada es porque ha sido muy lastimada. Y si ha sido muy lastimada, vemos entonces que tiene una vida emocional llena de dolor, de traiciones, de historias de desconfianza. Y eso mismo es lo que voy a empezar a investigar y a trabajar. Si yo siento que esa persona me muestra que no confía en mí, estoy seguro que por algo lo está diciendo. ¿Por qué? Porque en su vida ha confiado y se ha desilusionado. Y eso ha provocado mucho dolor. Claro, cada cosa que va saliendo ahí también te va mostrando un poco de esta vida emocional del paciente. Sí. Y la vida emocional se remite básicamente, y acá podríamos decir que esto involucra a todos los seres vivos. La vida emocional nos lleva a encontrarnos frente al placer o frente al dolor, básicamente. A todos los seres vivos nos pasa que intentamos ir en busca del placer y rechazamos el dolor. Y frente a esa situación, si una persona está mostrándome de alguna forma alguna desconfianza, es porque ya me está diciendo, tengo el dolor en carne viva y no confío. Y yo digo, bueno, ahí ya estamos empezando el trabajo. Y yo le voy a pedir, hablemos de tu dolor, hablemos de tu historia dolorosa. ¿Qué cosas te han provocado dolor? Y hasta no entenderlas y hasta no ver cómo ese dolor se llevó al cuerpo, se manifestó en el cuerpo. No lo vamos a poder trabajar si no lo abordamos. ¿Y cuáles son tal vez si nos podrías dar así como un pantallazo en el cuerpo, qué cosas suelen ser como más evidentes para ti? Cuando tú ves a alguien, porque yo sé que tienes un ojo que sabes hasta dónde aplastar para generar emociones, ¿no? ¿Qué es lo que tú sueles ver en el cuerpo? ¿Cómo ves las emociones de ahí? Así, tal vez, inclusive a veces hasta sin hablar con el mismo paciente. Ok. Entonces tengo que incorporar la palabra trauma. Lo que se me hace cada vez más evidente es un cuerpo traumático. A ver, voy a dar un ejemplo absolutamente sencillo. Una vez me ha pasado caminando por la calle que había un niño jugando en la calle y yo me acerqué con mi mano a acariciarle el pelo en su cabeza y la reacción del niño
fue hacer este gesto y yo le dije, no te asustes, no voy a hacerte daño, mi intención era acariciarte. Ok, estoy trayendo un ejemplo muy sencillo. La primera impresión que yo tengo es cuando miro a un cuerpo humano, trato de entender qué historia me cuenta su actitud, su forma de pararse, su forma de mirar, su gesto, su mirada, si es vital o está apagada, si su rostro me transmite un tipo de emoción o de otra. Y después, en el momento en que me pongo parado frente a frente, yo trabajo mucho así, poniendo a la persona frente a frente, en ese momento me acerco, a veces doy un solo paso. Eso solo me alcanza para ver la reacción gestual de ese cuerpo. La reacción gestual es a veces una mirada, un temor, una sensación. Y lo que más evidente se me ha hecho siempre es un cuerpo que ha sido o ha vivido traumas muy, muy, muy dolorosos. Y cuando digo traumas, me refiero a, bueno, tendría que entrar a explicar cuántas formas traumáticas pueden ser vividas y son inagotables, pero a veces se trata de un trauma puntual, como puede ser, no sé, algún accidente que haya provocado un pánico total. A veces se trata de un trauma de abuso corporal. A veces son microtraumas a lo largo de toda una infancia, de maltratos, que hacen que la persona esté todo el tiempo en un estado de temor, de defensa, de angustia. Con lo cual, lo que siempre se me hace más evidente es eso, es con qué facilidad se descubren los cuerpos que han vivido situaciones traumáticas. Y aunque no lo creas, Caro, muchas personas han vivido experiencias traumáticas y algunas ni siquiera lo recuerdan o lo tienen presente. Tienen muchas veces una cierta nebulosa. Bueno, es propio de algunas situaciones traumáticas donde es imposible revivir lo que emocionalmente fue tan intenso que supera la capacidad de retener esa vivencia. Claro, y ahí hay mucho temor muchas veces, ¿no? Que uno escucha, pero ¿para qué le haces revivir algo que no se acuerda, ¿no? Pero el cuerpo sí lo recuerda, entonces es algo que hay que ir trabajando también. Sí, lamentablemente hay que tratar de entender qué es lo que no se pudo resolver o de qué manera se podría atravesar esa situación en el presente. ¿Por qué? Porque la persona necesita resolver algo que siente que tiene mucha historia y no entiende por qué, y no sé de dónde viene, y por qué tengo tanto miedo a amar. ¿Por qué es tan difícil entregarse al amor o a confiar? Y muchas veces es un trabajo, yo diría, bueno, arduo, largo, hasta descubrir
dónde estuvo esa situación de traición o de dolor? ¿Y qué provocó como consecuencias? Lindo. Ali, creo que sería lindo abrir un espacio para que pregunten también. Si quieren preguntar, me imagino que... Bueno, sí, por supuesto, Caro. Yo, Alberto, solo quería transmitirte dos cosas. La primera, que esta entrevista la hacemos dentro de TBR Community, que es como la comunidad virtual que tenemos dentro del proyecto. Y tiene un propósito que es poner en diálogo a paradigmas o modelos que parecen, o sea, parece que hablamos a veces, Alberto, de cosas como muy distintas porque cada uno tenemos nuestras nomenclaturas, nuestros modos de nombrar, pero te oía y me gustaba mucho porque era como otras palabras para hablar de lo que habla la terapia focalizada en la emoción, somatic experience, y pensaba, si es que el fenómeno es el que es el cuerpo humano sintiendo, viviendo, y me gustaba sentir todo lo que tenemos en común, muchos paradigmas. Y me he quedado pensando también una cosa, cuando hablabas de que los profesionales de la salud, ¿no? Pues lo deseable que sería que tuvieran un conocimiento de todo esto. Y pensaba que muchas veces cuando la persona llega a un profesional de una especialidad médica, imagínate, Alberto, un cardiólogo, una cardióloga, y recibe ni siquiera la insinuación de que el origen de su problema es emocional o psicológico, muchas veces se vive como algo absolutamente invalidante. Es como si me quitaran de en medio, es como si me dijeran, tu problema no vale, no es real. Y según lo has nombrado, pensaba, qué bonito sería formar a los profesionales no para que hagan terapia, sino para que sepan hacer una derivación amorosa. Tal cual. Me parece que ya sería muchísimo. Tal cual, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y debo decir que, bueno, que muchas personas que hacen alopatía y medicina tradicional y demás, siguen teniendo un menosprecio por la relación vincular con el paciente que me resulta intolerable. Y se colocan en un lugar de omnipotencia total, sintiéndose dioses y creyendo que lo saben todo, y desmerecen absolutamente la amorosidad y el tratar bien al otro. Y no simplemente por una cuestión de respeto, sino simplemente porque eso sería importantísimo para mostrar también quién es uno y cómo se relaciona un ser humano profesional cuando siente que ama lo que hace. Y hay muchas veces que me pasa que yo mismo como paciente he ido a ver a médicos alópatas y he salido enojadísimo. Sí, desilusionado. Desilusionado. Me agradezco mucho todo, Alberto. Solo quería transmitirte eso y sería, nos quedan 10 minutos preguntando que queráis, que esto es una oportunidad de oro. De oro. Bueno, espero haber podido aportar algo. Me parece rico lo que tú has dicho respecto a usar otro tipo de terminología o de palabras para hablar de lo mismo quizá. Y yo digo, bueno, eso me encanta escucharlo porque, bueno, porque estamos consensuando en una ideología y en un modo de encarar estas temáticas
sobre la vida emocional, sobre la vida somática y bueno, simplemente decir, bueno, puede haber distintas metodologías, distintas técnicas, distintas formas de explicarlo, pero la intención es la misma. Una pregunta que te haría, Alberto, en este espacio es, yo siento que gran parte del proceso de integración que yo hice conmigo mismo, gran parte proviene de ese trabajo que hice contigo durante esos años en Argentina. Ahora, si tú me explicas, si yo tengo que explicar conscientemente, racionalmente, ¿dónde hice el clic? Yo no lo encuentro. Entonces, un poco acá mi pregunta hacia ti es, en general, en los pacientes que tú tienes, ¿suelen racionalizar o los ayudas a racionalizar mucho sobre la experiencia vivida? ¿O más bien el trabajo corporal te va llevando de una emoción a otra emoción, a otra emoción, y de algún momento es como que el ser humano se regula, como tú dices, y no entiende bien por qué, ni qué pasó, ni cuál es el concepto tan racional que lo llevó a esa instancia? ¿Cuál es tu experiencia? Yo te cuento un poco lo mío, pero ¿cuál es la experiencia que tú tienes con los pacientes? Es una pregunta dificilísima de responder. Lo primero que me sale decirte es, no tengo la menor idea. No sé. Con cada paciente es otra experiencia. Hay pacientes que hacen un insight en momentos inesperados. Hay pacientes que yo voy acompañando esperando que hagan un clic y que entiendan, hagan conciencia. En algunos casos hasta me ha pasado de que el trabajo con el cuerpo, y yo entiendo que el cuerpo además también tiene su inconsciente corporal, que en algún momento genera conciencia corporal. Y en ese pasaje se produce ese clic. Pero creo que estoy diciendo un montón de cosas que son posibles, nada más que eso. En realidad no lo sé. No lo sé. Y tampoco sé, no sé cuánto dura un proceso terapéutico. Ese es otro de los temas. Lo digo porque, bueno, si ustedes que han trabajado mucho también con el coaching, saben que a mí me pasa que como terapeuta yo sé cuándo empieza un proceso, pero no puedo saber cuándo va a terminar. No tengo idea cuánto va a durar. Puede ser breve, puede ser largo, no lo sé. Y no sé qué momento va a ser el más indicado para que se produzca ese insight. Curiosamente, yo le digo a mis pacientes que yo no soy de dar el alta. El alta se lo tienen que dar ellos. El paciente sabe cuándo tiene que dejar de venir. No soy yo el que determina eso. Entonces yo también le digo a los pacientes, cuando hagas un insight y cuando sientas que ya no hace falta que sigas viniendo o que vas a tomarte un respiro y vas a ver qué pasa sin terapia, yo voy a estar de acuerdo. No, de ninguna manera mi argumento es, te estás resistiendo, estás negando. No. Las personas saben cuándo tienen que continuar, cuándo tienen que parar, y si hay algo que les provocó resistencia, que escuchen esa resistencia porque por algo aparece.
Chévere. Chévere, me encanta escucharte y me da un poco de liviandad también a mí, en el sentido de que dejar que de alguna manera al paciente o la persona que acompañas haga su proceso como también necesita hacerlo, ¿no? Si quiere irse un poquito más hacia lo racional, si quiere simplemente fluir por sus emociones, si quiere, o sea, cómo explica lo que va sucediendo, ¿no? Me encanta. Bueno, ha sido un placer que me hayan dado este tiempo para exponer y bueno, les mando un abrazo a cada uno de ustedes y espero que nos encontremos en algún momento nuevamente. Muchísimas gracias, Al. Gracias a ti por regalarnos este tiempo que para mí por lo menos ha sido valiosísimo. Me encanta verte. Yo le iba a dar, te iba a dar un feedback, Alberto, y era que me he quedado relajada de escucharte. Que me has hecho, tienes que ir a una sesión a que veas González. Que ya solo escucharte me ha hecho bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bien. Me alegra mucho escuchar eso. Muy bien. Qué bueno. Bueno, gracias, un abrazo a cada uno. Te cuidas, un gran abrazo por allí. allí. Hablamos, Saludos. nos estamos viendo. Saludos a Ana. Un abrazo. Le mando. Gracias.